Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida en la que estamos en el Superbet Chess Classic Rumanía. Información la tenéis como siempre pues en la descripción del vídeo, de los jugadores, de la partida y luego del evento. Es un torneo a ritmo clásico, presencial, en la capital, en Bucarest. Y el tema es que tenemos a dos jugadores, Fabiano Caruana con blancas y Matt Meyerov con negras. Ha terminado hace un ratito, traemos cómo está la clasificación antes de esta ronda que se ha jugado en el día de hoy. Mañana es día de descanso y aprovecharemos para traer alguna partida retrasada que tenemos. Y como vemos, Wesley So va en cabeza, destacado, y en esta ocasión, al ser Caruana y Matt Meyerov, como vemos, pues están ya en la cola con 1,5 puntos. Por lo tanto, una victoria para cualquiera de los dos le sacaría de los puestos de abajo para llevarlos a los puestos top. Si recordáis, hace 2 o 3 vídeos traje la clasificación de este torneo por edades. Y en esta ocasión, bueno, para cambiar un poquito también, pues vamos a ver rápidamente los jugadores que van a disputar, que están jugando este torneo y que disputan el candidatos, que son Caruana, Nepomniachtchi, Rapor y Firuza. Para Rapor y Firuza es la primera vez. Nepomniachtchi lo jugó ya el año anterior, entre 2020 y 2021, por el tema de la pandemia. Perdió contra Carlsen este pasado diciembre. Y para Caruana va a ser la cuarta participación de un candidato, ganando la de 2018 y bueno, perdiendo contra Carlsen también. Por lo tanto, vamos con esta partida muy buena, como siempre. Ya en el tablero, quinta ronda, con Caruana con blancas, sale con E4, a lo que se responde con E5, caballo F3 y caballo F6, defensa Petrov, y se opta por la variante clásica, que es de lejos lo más jugado, esta captura. Tras estos movimientos primeros se expulsa al caballo, vuelve F3, se aprovecha para ganar pieza y de momento las piezas blancas, bueno, pues continúan con el ataque clásico, jugando este movimiento que también pues es bastante interesante, y D5. Como vemos, el peón se ha movido hasta en 2 ocasiones. Por un lado, protege al caballo adelantado que tiene las piezas negras y por otro lado libera esta casilla para que el alfil, aunque no se retire o no se mueva quizás por esta diagonal, pues de alguna manera tiene control sobre la misma. De momento, tras estas jugadas, alfil D3, metiendo presión sobre este caballo, alfil E7, buscando el enroque, y tras el enroque por parte de las blancas, alfil F5, proporcionando doble defensa a este caballo, ya que se juega torre E1 metiendo una nueva pieza, 2 atacantes y 2 defensores, y tras enroque, ahora sí por parte de las piezas negras, por parte de Matt Meyerov, aquí Caruana decide jugar caballo B D2. Todo esto es teoría, mete un tercer atacante en la posición, caballo D6 retirándose y además aprovechando la defensa sobre este alfil. Un segundito que se me está yendo el... A veces se me vuelve loco. La defensa sobre este alfil, ¿no? De F5, y tras estas jugadas, caballo F1 maniobrando alfil por D3 y posteriormente tras dama por D3, evitando cambio de peones, se juega C6, defendiendo el peón adelantado de D5. Tras estas jugadas, alfil F4, caballo A6 para maniobrar y traer al caballo a C7. Como vemos, C6 pues evita que el caballo se puede llevar por la casilla natural, y tras estos movimientos las piezas blancas cogen algo de espacio jugando H4, y aunque hay doble ataque sobre el mismo peón y solamente un defensor, no se puede capturar debido a que caería esta pieza que dejaría de estar defendida, ¿no? Por ejemplo, si alfil por H4, las blancas ya cuentan con material de más, ¿no? Si se captura en H4, se pierde la pieza en D6. Por lo tanto, no funciona, al menos de momento, esa posibilidad. Se juega caballo C7 y, como vemos y sabemos, la defensa Petrov es una defensa muy sólida, jugando con las piezas negras y sobre todo a estos niveles, en la que hay cierta simetría en cuanto a los peones, ¿no? 4 peones en cada bando en el flanco de dama, también 3 peones en el flanco de rey. Todo muy tranquilo, al menos de momento. Tras estas jugadas se juega caballo G5 y tras 14 movimientos, si nos vamos a las bases de datos, pues rápidamente, al menos a las de chess.com, no hay muchas partidas, pero se juega normalmente esto en la élite. Wesley So contra Jan-Christophe Duda, Pentala Hare Krishna contra
Hampi Koneru, creo que no sé si es maestra o gran maestra o maestra internacional, también de la India. Jordan Van Forest, nuevamente Hampi Koneru, un poquito más abajo también el propio Jan Nepomniachtchi, que está jugando este torneo, Wang Hao, y bueno, pues bastante seguida esta línea por parte de la élite. Tras estas jugadas se está amenazando mate en H7, G6 lo está evitando y caballo H2 quizás con la idea de entrar con el caballo a G4 y bueno, pues un caballo en H6 podría ser con doble ataque en F7 dando un jaque quizás bastante molesto. Dama D7 pues controla la diagonal y tras estas jugadas Caruana sigue con su empuje jugando H5 con bastante presión y de alguna manera pues casi que las piezas negras están obligadas a hacer estos cambios. Alfil por G5, torre FE8 y tras H por G6 primero se cambian peones y posteriormente aquí podríamos pensar quizás en la entrada de la dama por la columna H que junto con el alfil en F6 pues habría incluso temas de mate, pero como vemos la dama negra está en la posición y quizás en este momento se puede jugar dama G3 para posteriormente dama H4 y venir con estas amenazas. De momento Caruana decide colocar su alfil en F6, torre por E1 jaque y tras torre por parte de las blancas, torre E8 buscando Madmeyarov más cambios en la posición. Caruana buscando de alguna manera pues la victoria, evita los mismos retirando la torre a F1 y aquí viene una jugada un poquito dudosa por parte de Madmeyarov ya que decide retirar el caballo a 6 para maniobrar con el mismo. El tema es que jugando caballo a 6 el caballo queda bastante desplazado de la zona de acción que como estamos viendo es en el flanco de rey y al ser un caballo bueno pues de corto alcance le va a llevar varios movimientos volver a la partida. Quizás en esta posición una jugada interesante para las piezas negras podría haber sido pues dama F5, también la dama está defendida por el caballo en caso de que haya cambios, aunque las blancas quizás lo rechazarían, venir con la dama a E6 y en esta posición pues bueno, si el alfil se retira por ejemplo a E5, torre 7 en algún momento, caballo E8 y de alguna manera pues lo traemos a la partida o a la defensa más rápidamente. No obstante, Madmeyarov opta por esta idea. Quizás en esta posición Caruana tiene cierta ventaja, sigue la partida con alfil E5, ahora sí, dama E6 y rápidamente F4. Quizás jugar en esta posición dama G3 directo podría haber sido un poquito más punzante para las blancas con la idea de entrar con la dama en H4 y de alguna manera caballo E4 salva toda la posición. Se ataca la dama, dama H4 amenazando mate, siguiendo esta línea y F6, aunque hay doble ataque por parte de las blancas, gracias al caballo se defiende el punto de F6. No obstante, F3 atacando al caballo y al cambiar algo de material en la posición, si por ejemplo E por D4, la línea puede continuar con caballo G4 y bueno, pues nuevamente con posibilidades de saltar el caballo F6, dando un doble en la posición y quizás las piezas blancas están bastante activas y sobre todo hay que contar que las piezas negras pues cuentan o seguirían contando con pieza de menos. Este movimiento por parte de Caruana no existe, al menos directamente, juega F4 también, pues veremos ahora cuál es su idea y de momento tras caballo B8, volviendo poco a poco a la defensa, Caruana decide jugar dama 3. El tema es que aquí hay un movimiento que es una locura, la línea que vamos a ver a continuación y muy interesante. Jugando F5 y de momento entregando un peón. Tras caballo por F5, el tema es que gracias a que el caballo cubre o evita que la dama negra controle H3, se puede jugar por parte de las blancas. Nuevamente hay temas de mate. F6 salva ahora dicho mate y aquí las piezas blancas tienen G4. Tras F por E5, G por F5, varios cambios en la posición y antes de capturar este peón que está atacado hasta en 2 ocasiones, las piezas blancas mantienen algo de ventaja jugando rey H1. Bastante complicado todo en la posición. Caruana decide jugar dama 3, ya que anteriormente y antes del F4 con la dama en G3, creo que no lo han comentado, también era interesante jugarlo directamente, ya que
la dama tocaba junto con el alfil dos veces este caballo y tenía como único movimiento caballo E4, y el tema es que ahora en la partida, pues además de tocar dos veces al caballo, se está tocando el punto de A7. De momento Madmeyarov salva lo más importante, que es el caballo, y la partida continúa con este movimiento muy interesante por parte de Caruana. Podríamos pensar también en jugar dama por A7, pero quizás la dama queda algo alejada. Es verdad que hay un doble ataque sobre la pieza negra, sobre el caballo de B8, pero aquí las negras pueden incluso ayudar a hacer ese movimiento jugando F6, y aquí la mejor continuación para las blancas es F5 para salvar el alfil a posiciones como F4, ¿no? Defendido por la torre. El tema es que si aquí no se juega F5 y se decide atacar en B8, las piezas negras, bueno, pues rápidamente pueden jugar caballo G3 y a dama por B7, siendo algún movimiento ya entran con la dama N3. Torre F2, bueno, pues de momento evitando males mayores, pero tras caballo de 2 jaques y rey F1 creo que había mate con la dama en C1, ya que la torre está defendiendo al caballo, y en caso de retirarte con la rey H1, pues se está perdiendo la torre. Por lo tanto, difícil entrar en esta, como había pasado antes con el caballo en A6, pues llevar la dama a un terreno de nadie. Como decimos, Caruana juega F5 con mucho sentido, entregando al menos de momento un peón, atacando a la dama, y tras estas jugadas G por F5, y finalmente es cuando aprovecha para jugar dama H3. Nuevamente se está entrando en H8, ahora sí en la partida se juega F6 y sigue la misma con torre por F5, con una idea muy buena Caruana, ya que si ahora las piezas negras, Madmeyarov captura el alfil, hay temas de mate, dama G4 jaque, o colocas el caballo y te están ganando la pieza para ganar algún movimiento más, y el tema es que si juegas un movimiento como rey H8 o rey H7, torre H5 con jaque, y aquí única dama H6 perdiendo la dama por parte de las blancas, no se pierde la dama negra. Por lo tanto, de momento no se puede ganar esa pieza, sería perdedora. Esto lo entiende Madmeyarov y hace el único movimiento que le permite, bueno, pues seguir en la partida jugando caballo D7. Tras estas jugadas alfil F4 retirándose del ataque del peón, y tras rey F8 también saliendo de temas de mate, como hemos visto anteriormente con la dama en G4, Caruana decide volver en esta posición con la dama A3. La partida nuevamente se iguala, tenía un pelín de ventaja Caruana, da un jaque, pero el problema es que no va a poder capturar tampoco en A7, ya que ha dejado de defender la torre en F5. Por lo tanto, la partida continúa con rey G7, torre H5 retirándose del ataque, y aquí Madmeyarov decide defender el peón. No obstante, hubiese sido un poquito mejor quizás entregar un peón, y se recomienda jugar caballo F8. Una partida muy complicada en la que, tras no hacerse este movimiento y jugarse a 6 por parte de las negras, pues le da nuevamente algo de ventaja a Caruana. El tema es que dama F3, trayendo la dama nuevamente al ataque, sería interesante, pero nuevamente, bueno, pues atacando antes en A7, vuelve a atacar el peón de B7 y nuevamente Madmeyarov decide defenderlo jugando B6, perdón, no B5, B6 lo defiende con el caballo. Tras estos movimientos, finalmente Caruana sí que juega dama F3, torre H8, y estamos en la jugada 32. Caruana contaba, también hay que comentarlo, con solamente 2 minutos en el reloj, tienen un aumento de 30 segundos por jugada, y tras 40 movimientos creo que eran 30 minutos de incremento, lo tenéis en la descripción del vídeo, y Madmeyarov contaba con unos 20 minutos, por lo tanto Caruana, quizás sabedor de que no va a dar mate en esta posición, bueno, pues cambia torres, gana algo de tiempo con movimientos relativamente más rápidos o más fáciles quizás de jugar, en el que, bueno, pues le permite tener quizás algo de ventaja en la posición, y tras varias jugadas más vamos a llegar a la jugada 40. De momento el rey de Madmeyarov se retira F8 tras estos jaques y caballo G4. Si pensamos en este movimiento también, pensando en atrapar al rey, tendría la casilla D7, y tras caballo G4 la partida continúa con este mismo movimiento, ¿no? Con rey E7.
se juega caballo h6, más activo Caruana con sus piezas que los caballos de Madmeyerov, pero es verdad que por un lado ambos caballos están en casillas blancas, defienden a un peón que está en casilla negra, igual que el alfil blanco, pero bueno, pues está bastante bien defendido quizás todo. De momento el rey sigue retirándose hacia el flanco de dama, caballo f7 jaque y tras rey e7 volviendo, caballo h6. Hacen algún movimiento repetitivo, Caruana quiere llegar en este momento, jugando caballo f5 la jugada 40 y tras rey c8 decide jugar dama g4 con una trampa muy bonita que Madmeyerov, bueno, pues logra ver y no cae en ella. Tras estos movimientos la partida continúa con rey d8, pero un movimiento, por ejemplo, como a5, en el que no intervengan demasiado las piezas, existiría no caballo e7 con jaque, sino caballo d6. Se está dando el mismo jaque, pero en esta posición el alfil del fin del caballo, y el tema es que en la siguiente jugada está cayendo la dama por esta descubierta. No obstante, esto lo ve Madmeyerov, juega rey d8 y tras estos movimientos dama h3, dama e8 y dama h7 manteniendo esa activación. De momento se juega caballo g5 con ataque sobre la dama, se cambia material y la idea de Caruana tras dama g7 quizás es capturar en g5 dando un jaque, y Madmeyerov, estando muy pasivo en la posición, pues decide de momento dar un jaque en e1. Rey h2, dama d2, sigue defendiendo a su peón de alguna manera desde la lejanía, pero permite a Caruana, bueno, pues empezar a acosar un poquito al rey enemigo. Dama e7 jaque. Tras estas jugadas la partida continúa con rey c7, nuevo jaque en d6 y tras rey d8 caballo e7. La idea de Caruana en esta posición es capturar en c6 con jaque y seguir en esa misma línea achuchando pues al rey enemigo, y aquí quizás un movimiento interesante para Madmeyerov era dama f2 con la idea de jugar dama h4 e1 y así buscar algún tipo de perpetuo. De momento él también va por material, caballo por c6 jaque y tras rey c8 caballo e7 con nuevo jaque. Con esta nueva idea el rey, bueno, pues si se escapa hacia otras casillas, tampoco tiene muchas, podría caer el caballo de d7, tiene que volver a la defensa y además el peón de d5 podría caer en cualquier momento. De momento se repiten movimientos, ahora sí, rey c8 y tras nuevamente caballo e7 jaque con rey d8, caballo por d5. Ahora de alguna manera pasa la iniciativa para las piezas negras, en el que también, bueno, pues se busca por parte de las piezas negras hacer triple repetición, dama h7 jaque y tras rey g1 nuevamente dama b1. Tras este jaque el rey se retira a f2 y vamos a ver cuál es la idea de Caruana ante los insistentes jaques por parte de Madmeyerov. De momento da un nuevo jaque en c2, rey e3, dama c1 y aquí pensando en capturar un peón por parte de las negras permitiría a las blancas ganar pieza y con ello la partida. Se da un jaque en e7 y la idea de este movimiento por parte del caballo es que el rey tiene como único movimiento retirarse a c8 y tras dama e8 jaque, bueno, pues deja defender el caballo y las negras estarían más rápidamente perdidas. Por lo tanto, Madmeyerov no deja de acosar a este rey, el rey viene hasta d3 y aquí, tras estas jugadas, también una idea de las piezas blancas podría ser, aparte de jugar este movimiento 7-8, como hemos visto obligando al rey a retirarse de la defensa del caballo, también jugar caballo por b6 en esta posición, si me deja el ratón. El tema es que el caballo no controla o controla la casilla, pero está de momento clavado. Rey c8 quizás para evitar estos temas, y tras estas jugadas la partida continúa con dama e6. Por lo tanto se vuelve a clavar al caballo en esta posición, dama f1 con nuevo jaque y tras rey c3 es increíble donde está acabando el rey de Caruana. La partida continúa con rey b3, se vuelve a dar un jaque en d1, rey a3 y tras dama d3 jaque, bueno, pues esa es la idea, ¿no?
pensando nuevamente en capturar o ganar un peón, tampoco valdría por esta idea que comentamos, y caería el caballo, y además el caballo de C5 en esta posición quedaría defendido. Por lo tanto, jaque en la posición, y Caruana finalmente prácticamente, tras traer el rey desde posiciones de H2 hasta A3, puede tener a su rey seguro y a ver qué juegan las piezas negras. De momento dama B5, manteniendo la defensa del caballo, pero tras esta jugada y jugarse rey B2, Madmeyerov decide finalmente abandonar. El problema, y por seguir un par de líneas rápidamente, pues ¿qué se puede jugar ahora por parte de las negras? El tema es que no hay más jaques en la posición, ya que la dama N6 pues defendía, además de clavar al caballo, cualquier tipo de jaque por parte de las negras. No hay jaque directo, y a cualquier movimiento quizás podemos probar primero con G4, existe A4. Se ataca la dama, dejaría defender el caballo, y tras retirarse pues a 5 o a F1, da igual. El caso es que se retira de la defensa del caballo, pues nuevamente la misma idea. Dama E8, rey B7, y se captura, y se está ganando además con temas de mate. Y en caso de retirar el rey directamente y no hacer esta jugada que no funciona, de momento el caballo sigue defendido, y aquí a B4, a A4, perdón, que también podría ser positiva o buena, ya que la dama prácticamente se queda sin casillas, pero es verdad que tiene C6 gracias a que el rey ahora defiende esta casilla. En caso de que se juegue A4, existe este movimiento siendo más fuerte, caballo E7, y ahora que se puede jugar para las negras. Por un lado, si se juega G4 en esta posición, A4 pues nuevamente está ganando. El caballo, gracias a retirarse a E7 junto con la dama, controlan esta casilla donde no puede ir. Por lo tanto, una vez se retire, caería la pieza, y en caso de no jugarse G4 y retirar el caballo a una casilla como B8, la línea podría continuar con dama C8 jaque, y a rey A7, por ejemplo, dar un nuevo jaque en C7 habilitando esta casilla, y tras rey A8 caballo C8. El mate es en una jugada en A7, y tras defenderlo con caballo C6, bueno, pues nuevo jaque en el que las piezas negras tendrían que entregar la dama, y con ello, bueno, pues la partida. Por lo tanto, tremendo Caruana, una partida muy trabajada, a mí me ha encantado. Ambos reyes han ido de un lado al otro del tablero, con oportunidades, bueno, pues quizás para ambos bandos, pero es verdad que Caruana ha estado mucho más activo. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Hasta la próxima, chao.